¿Quién nos va a sacar de esto? Nosotros mismos los venezolanos. Yo no estoy esperando a los cascos azules, yo no estoy esperando a la Fuerza Interamericana de Paz, yo espero la reacción del pueblo venezolano en todas sus instituciones, comenzando por la institución que tiene una deuda pendiente con el país, porque fue uno de sus miembros, ciertamente no electo por ellos, no designado por ellos, sino por un pueblo engañado, el que nos metió en este berenjenal. Ellos tienen que estar a la cabeza de un movimiento nacional para que nos sacudamos de esta lacra. ¿Qué tal, amigos? De verdad que es todo un honor recibir aquí a Enrique Aristigueta Granco, un hombre que lleva la vida luchando por la democracia, la soberanía y la libertad de Venezuela. Muchísimas gracias, Enrique, porque de verdad, durante 40 años de gobiernos civiles y democráticos, los pudimos vivir gracias al sacrificio suyo y de muchísimos otros venezolanos. Y yo, como una de esas venezolanas que pudo vivir esos 40 años, le agradezco en nombre de todo el pueblo venezolano esa lucha, que ahora veo que no hay manera de que la termine. Ahí sigue, al pie del cañón, como se dice. Nitu, gracias por invitarme al programa y por las palabras generosas con que ha comenzado el mismo y lo que tú me estás diciendo ahorita. En realidad, pues, yo formé parte de toda una generación que se dedicó a luchar por transformar a Venezuela en un país que se dirigiera hacia el primer mundo y no hacia el cuarto mundo, y que le devolviera a los venezolanos la libertad, la democracia y la soberanía que habían sido letra muerta en nuestras constituciones. Y por fin tuvimos 40 años seguidos de presidentes civiles, de gobiernos civiles, civilizados y civilistas, con todos sus errores. Que hoy en día, pues, mira, añoramos, porque Venezuela está viviendo su hora más negra. Yo no solamente he participado en política y actuado en política desde mi adolescencia, sino que además he sido lector y estudioso de la historia de Venezuela, he sido profesor de historia de Venezuela, y te digo sinceramente, con tristeza, que por primera vez desde 1830, Venezuela ha dejado de ser un país soberano. Y ese documento al cual tú te referías, justamente quería incidir sobre eso, que le hemos entregado el país mansamente y sin presión exterior a un país inferior que nos explota, que vive a costa nuestra, y encima de eso que nos impone una doctrina política perversa que reduce al hombre a la esclavitud y a la miseria. Bueno, todos sabíamos lo que estaba pasando y lo que ocurría en el meollo del grupo gobernante. Mario Silva lo que ha venido, pues, es a corroborar todo lo que dijimos en aquel documento, pero la diferencia es que lo ha dicho uno de adentro, no es una de la oposición, y no es ni siquiera un execrado como Aponte o Velázquez Alvaray. Mario Silva le rinde cuenta a un funcionario del servicio de inteligencia de otro país. Y por allí se dice, esto debería explicarlo el gobierno, que del Ministerio de la Defensa nuestro despacha un general cubano de no muy buena reputación, llamado Leopoldo Sintra Frías. Esto demuestra una vez más que nosotros estamos dependiendo de lo que se decida en La Habana para las cosas fundamentales nuestras. En organismos internacionales, Venezuela vota de acuerdo a como vota Cuba. En una reunión de UNASUR que se efectuó no hace mucho, quien tomó la palabra y habló en nombre del gobierno venezolano fue Raúl Castro. Y ahora con todo lo que está aflorando, con ese reventón que no es de petróleo propiamente, pues
Está demostrado, palpablemente, que no exageramos, que nos quedamos cortos más bien, y que Venezuela ya no es una república soberana, somos una vulgar colonia de Cuba. Tenemos que hacer publicidad. Al regreso yo quiero que ahondemos precisamente en ese tema de la soberanía, porque, bueno, se le estaba dando un reporte allí, se ve claramente un reporte oral a el comandante, como lo llama precisamente el moderador de... Un teniente coronel. Sí, pero el moderador venezolano decía, porque mi comandante... No, su comandante... De él. De él, es el que está, el de allá. El que está allá. No el muerto. Exacto. Fíjese que en medio de todo esto tenemos una asamblea que no quiere investigar, una fiscalía que no va a investigar. Aquí no va a investigar, el gobierno no va a investigar nada. Eso lo suponíamos. Pero yo pienso que programas como este y tantos otros programas independientes en el país, tenemos con personajes como usted que ahondar en este tema de la soberanía. Entregamos al país sin disparar un tiro y fue entregado incluso por los soldados de la patria. Yo quiero que hablemos de eso en la próxima parte. Ya venimos, amigos, quédense con nosotros. Es Enrique Aristigueta Granco. ¿Qué tal? Continuamos, amigos, a quien yo prometo. Antes de darle de nuevo la palabra a nuestro invitado de la noche de hoy, yo quiero mostrar esta carta, porque, bueno, es importante que la opinión pública sepa que Globovisión siempre ha querido tener las diversas voces, tanto del oficialismo como de la oposición, en este y en todos los programas. Esta carta, con fecha 21 de mayo, se le envió al diputado Diosdado Cabello, en la cual lo invitábamos y lo seguimos invitando, pero específicamente para hoy, 26, a las 9:30 de la noche. Decíamos que la grabación estaba pautada para el jueves 23 a las 11 de la mañana. Y, por supuesto, le invitábamos a estar recibido, vean aquí, por la Asamblea Nacional, Bloque Monagas. No recibimos ningún tipo de respuesta, como nunca hemos recibido respuesta de ninguno de los funcionarios públicos que hemos invitado. Pensamos y seguimos pensando que era muy importante tener al presidente de la Asamblea Nacional en este programa, porque es uno de los principales señalados, incluso hasta de un golpe de Estado, al señor Maduro, y bueno, creo que era un tema para conversarlo con él. Lamentamos, pues, que no haya llegado. No, yo espero que tenga el valor de venir, porque él viene siendo señalado por la opinión pública desde hace mucho tiempo como uno de los hombres más poderosos desde el punto de vista político y económico del país, ¿verdad? Debería dar una muestra de valor, como ha sido tan valiente en la Asamblea Nacional para permitir que se vejen los diputados de la oposición. Debería venir a defenderse acá. A mí me da tristeza que el Parlamento venezolano esté dirigido por un personaje que me recuerda a los cabos de preso de Gómez en la rotunda, me recuerda a Nereo Pacheco, ¿no? Así debía tratar Nereo Pacheco a los presos que tenía Gómez allá, ¿no? Bueno, quizás es un poco una formación cuartelaria, ¿no? Sí, bueno, nunca llegó, él nunca tuvo que tener a su mando más de un pelotón, porque él fue teniente, ¿no? Ni siquiera una compañía. Y se trata a los diputados como peor que a los reclutas, ¿verdad? Bueno, allá los del gobierno que se dejen tratar así. Pero si el gobierno quisiera de verdad, como dice, dialogar, si se quisiera normalizar cosas que no están en la mente de ellos en ningún momento, la situación en la Asamblea, lo primero que tendría que pasar es que saliera Diosdado de la presidencia de ese cuerpo legislativo. Él no tiene la capacidad de demostrar que es incapaz de ser presidente. Bueno, pero en este video, en este audio que se ha mostrado, pareciera que es el hombre que tiene todos los hilos del poder, por lo menos todos los del poder militar, ¿no? Tiene unos cuantos hilos, ¿no, verdad? Pero el tema que estábamos hablando nosotros... Que era la soberanía. Y es un tema que lo tocamos tangencialmente en el programa anterior que tuvimos, es el de la soberanía. Insisto, la soberanía venezolana ha pasado de Caracas a La Habana. Chávez, cuando se va, su último mensaje a la nación es: si me ocurre algo, aquí está mi sucesor. Este sucesor era el preferido de Fidel Castro, y por eso está allí.
Y Pero después nosotros nos calamos todo esto. Cuando Chávez estaba gravemente enfermo, corren a La Habana Maduro y Cabello, ambos, y muchos más, y Ramírez y todos, a buscar líneas, ¿verdad? Y aquí ve cómo queda patentizado que un personaje afecto al gobierno muy importante desde el punto de vista político y comunicacional, le rinde cuenta y le manda los chismes a su comandante, el que está en La Habana. Doctor, pero fíjese lo grave. Lo grave es que aparentemente, según la grabación, los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos de inteligencia del Estado están en manos de Cabello. Están infiltrados. Bueno, pero están en manos de Cabello, hay otros en manos supuestamente de Maduro. El chisme y la conversación es, tenemos que fregar al otro para que la revolución siga. A mí una de las cosas que más me preocupa de esta conversación es que no importa lo que le pase a Venezuela, el tema es lo que me importe a mí y lo que nos importe a nosotros en la revolución, aunque en el país no haya ni papel toalé, no, eso es verdad. Aunque el país no haya luz, aunque en el país haya virus y no haya con qué, porque ahorita hay una cantidad de virus espantosos y no hay ni medicina en la farmacia y en las boticas porque no hay las medicinas necesarias para enfermedades digamos, menos fuertes que, por ejemplo, los medicamentos para el cáncer. O sea, el país se viene destruyendo lentamente y lo único que les preocupa es mantenerse en el poder. Ayer vimos, por ejemplo, este miércoles, unas prácticas, no sé qué, en La Urchila, y todos los señalados, como los peores, estaban allí. Bueno, y están todos los capos. Entonces Venezuela está mandada ¿por quién? Porque es que el problema radica que hasta cuándo los venezolanos podemos seguir aguantando esto. Esa pregunta me la hago yo muchas veces, ¿no es verdad? Tristemente, esta entrega del país a una nación extranjera ha sido obra de un egresado de un instituto de formación de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Tristemente, ahí reconozco que nosotros quienes manejamos el país, algo de culpa tenemos que tener por haber permitido que gente de semejante calaña entrara a esos institutos y empuñara las armas de la República y las usara contra ella y contra su soberanía. Todo en holocausto y en homenaje y en aras de una ideología que está comprobadamente demostrado que es falsa y que es perversa, como es el comunismo basado en la tesis marxista-leninista. Quedan dos países en el mundo que lo ponen en práctica de acuerdo con la Biblia de ellos, que son Corea del Norte y Cuba. Ambos están muriendo de hambre y nos quieren llevar a hacer otra Corea del Norte y un tercer país, pues, como Corea del Norte y Cuba. Y estamos viéndolo ya en la práctica. Viéndolo en la práctica, con la falta de artículos esencialísimos de primera necesidad que no se consiguen ni en Cuba ni en Corea del Norte, ¿no? ¿Cómo calificar eso? Y cómo evitar, sobre todo, cosa que a mí me preocupa, cómo evitar, cómo no fue posible hacerlo, que esa entrega salpicara a la institución de la cual formaba parte ese personaje nefasto que durante 14 años estuvo destrozando Venezuela. La institución armada, antiguamente en las encuestas, era junto con la Iglesia Católica y junto con los medios de comunicación, una de las instituciones más respetadas por el colectivo venezolano. Hoy en día, yo creo que si tú abres el Twitter o se hace una encuesta... las hemos visto ¿no? Algunas encuestas. Bueno, ves... la verdad es que hay una... no hay institución sana en el país. El debacle, ¿no? La debacle, el desastre, el derrumbe de las Fuerzas Armadas como institución respetada por los venezolanos. Y eso es triste, porque de ellos justamente depende la subsistencia del Estado, de esa soberanía, de sus instituciones, de la democracia, de la libertad. Ellos son los garantes. ¿Usted sabe qué me preocupa? Que, por ejemplo, un país hermano decida que el Golfo es de ellos. ¿Quién nos va a defender? Ellos han hecho dejación de ¿Quién va a defender nuestro Golfo si nosotros entregamos Guyana sin disparar un tiro? La zona en reclamación.
Así es. Porque hay que revisar Así esos es. temas. Así es. Se viene diciendo, está perdido. y lo hemos mencionado en más de una oportunidad de la reclamación con Guyana. Se ha hecho dejación simplemente y el gobierno guyanés ha dado concesiones a empresas petroleras Sí, señor. en la zona del mar territorial que reclama Venezuela. Y del Golfo, del diferendo con el Golfo de Venezuela, pues no se ha vuelto a hablar sencillamente. Y bueno, mira, está a la vista la habilidad con que Colombia maneja su política internacional y la habilidad con la cual Santos, ¿verdad?, se está aprovechando de la actual situación venezolana. Entonces, hay traición a la patria, y ahí no solamente eso, sino que, como te digo, hay ya la inexistencia de una Venezuela soberana que ha sido ininterrumpidamente la República desde 1830, cuando Páez la refunda, hasta que Hugo Chávez Frías asume el poder en 1999. Tenemos que hacer publicidad, ya lo sabemos. La patria está ocupada, la han invadido. ¿Cómo la liberamos? Eso me lo pregunta en la próxima me lo contesta en la próxima parte. Ya venimos, amigos. Doctor Aristigueta, liberar a Venezuela, independizar a Venezuela, fue una tarea dura y sangrienta. Mucho. 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 Y resulta que 200 años después estamos otra vez colonizados. Estamos siendo dirigidos por un país extranjero. Simón Bolívar no está. Ni siquiera está el ejército de Simón Bolívar. Ni José Antonio Páez. Ni José Antonio Páez. Ni Cipriano Castro, que con toda su locura y su condición de delirante, ¿verdad?, cuando éramos un país misérrimo, le plantó cara simultáneamente a Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda e Italia, cuando nos tenían bloqueados reclamándonos el pago de una deuda, ¿verdad? No, eso no existe. Ahora, ¿cómo liberamos a Venezuela? Cumpliendo la Constitución. Porque la Constitución, y esto no me cansaré yo nunca de repetirlo, la Constitución establece en el artículo 333, en la Constitución se consagra la soberanía, en la Constitución se consagra la democracia, la forma republicana de gobierno, la integridad del territorio nacional. Eso está consagrado en los primeros artículos de esta Constitución y de todas las que hemos tenido. Pero en el artículo 333 se dice, esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por actos de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Esta Constitución ya no tiene vigencia. Ha sido violada casi 180 veces y es violada todos los días. No por un acto de fuerza necesariamente, sino por cualquier otro medio, como dice ella misma aquí. Y continúa el artículo. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida de autoridad tiene el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Todos los venezolanos estamos obligados, no es un derecho, es un deber de restablecer la vigencia de la Constitución, que supone el restablecimiento de la soberanía, de la forma republicana de gobierno, ¿verdad?, de la libertad y de la democracia. Ahora, en ese artículo donde se engloba a toda la ciudadanía, se señala que todo ciudadano investido o ciudadana investida de autoridad o no. O no. Ahora, hay un grupo de ciudadanos investidos de autoridad, como los jueces, por ejemplo, que tendrían que estar primero que tú y que yo, que somos ciudadanos de a pie. Y hay otros ciudadanos que están inclusive en más capacidad que los jueces, o en tanta o más capacidad que los jueces, que son aquellos ciudadanos investidos de autoridad y que tienen el uso exclusivo de las armas de la República para defender esta Constitución. El artículo 328 de la Constitución dice: la Fuerza Armada Nacional
constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Pero no lo hemos visto Artículo así. 328 Pero no de lo la hemos visto Constitución. así. Yo quisiera saber si el ministro de la Defensa, si el comandante de la Armada, si los comandantes de las antiguas fuerzas, que ahora son simples componentes, porque la primera cosa que hizo Chávez en vejación de las Fuerzas Armadas fue degradar las fuerzas a simples componentes de una fuerza, de un plumazo. Y no hubo en aquel momento quien levantara la voz. Ahora bien, Fíjese que... se habrán leído ese artículo. Pero fíjese que usted habla, ese artículo, mejor dicho, habla de una Fuerza Armada profesional y sin militancia. Sí, ¿Es profesional hoy en día? ¿Es profesional que un ministro de la Defensa le entregue, no sé, 12 armas, no sé cuál es, porque yo de armas no conozco, a un civil? No, para eso, que le caiga tiro eso es un delito. a una gente en Turmero. Eso es un delito. Entonces eso no es profesional. Eso es un delito, ¿no? Ni eso, eso habla de no militancia. Son profesionales, pero mira, al igual que hay malos médicos y buenos médicos, malos abogados y buenos abogados, malos ingenieros y buenos ingenieros, pero como que los hemos hay tenido... buenos militares y malos militares. Yo sigo creyendo, ¿verdad?, que la mayor parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, como la mayor parte de los venezolanos, son gente buena, decente y patriota. Porque yo creo eso de los venezolanos. Y ellos son venezolanos. Ahora, están sometidos a una cúpula podrida. Bueno, lamentablemente... ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa excusa de que estamos sometidos a una cúpula podrida? O sea, ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo hacemos para que Venezuela vuelva a ser la República de Venezuela? O sea, sin cubanos al lado, sin cubanos en los cuarteles, sin cubanos en las notarías, sin cubanos en los registros, sin cubanos en el aeropuerto, sin cubanos en los puertos. O sea, estamos tomados. ¿Cómo nos liberamos? O sea, tenemos que liberarnos. Mira, si queremos llamarnos hijos de Bolívar, que además Bolívar no solamente libertó a Venezuela, sino a 5 naciones más. A 5 naciones más. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Todos somos herederos de Bolívar. Fíjese, todos somos herederos de Bolívar. Ahora, yo creo que primero que todo hay que crear conciencia. Hay que crear conciencia. Hay que crear la matriz de opinión de que lo que está pasando es muy grave. Que lo que ocurre dentro del gobierno me recuerda a los problemas y los enfrentamientos entre las bandas gangsteriles del Chicago de los años 20, ¿verdad? Y hay que recordarle a esos venezolanos que portan legítimamente las armas que ellos tienen un deber hacia su país. Ellos tienen fuerza de opinión. Ellos están obligados por la Constitución a restablecer su plena vigencia, como estamos obligados tú y yo también a participar en esa acción. Porque Venezuela sencillamente no puede continuar. Aquí tiene que salir de alguna institución, de alguna de estas organizaciones legales y legítimas, una persona que, con el perdón de la expresión, te pido perdón a ti y a los oyentes, baje la cadena. Y entonces venga un grupo humano a dirigir el país que pueda convocar unas elecciones verdaderamente libres y comience por excluir, votar del territorio venezolano a todos estos cubanos que están aquí manejando lo que los venezolanos tenemos que manejar. Fíjense que hay 2 venezolanos, el diputado Berrizbeitia y el exgobernador Salafeo, que ni siquiera los dejaron entrar en Nicaragua
que por cierto son amigos aquí del gobierno instalado en Venezuela, ¿no? Son mantenidos por Venezuela. Y no los dejaron entrar, los rodearon. Sí, Los rodearon sí. gente armada. Sí. No, porque iban a contar lo que está pasando en Venezuela. Simplemente por eso. Sí, Ahora, sí. yo creo que todo tiene su límite. El vaso llega un instante que tú le vas echando agua hasta que se rebasa, ¿verdad? Y va a llegar un momento en que esto le va a estallar en las manos. Yo le recomendaría al señor Maduro, a quien no conozco personalmente, que se vaya, que no espere que el país le estalle en las manos, que busque la forma. Aquí ha habido presidentes que no han sido electos. Pero si la forma está en el Tribunal Supremo, los venezolanos estamos pidiendo una impugnación de las elecciones. El Tribunal Supremo está controlado por el Ejecutivo. Ok, pero ahí hay una fórmula, o sea, los venezolanos tienen una inmensa duda de lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, de la transparencia de las Nadie cree en la elecciones. limpieza de las elecciones. Ya antes la dudaba mucha gente de la oposición discutía conmigo. Hoy en día nadie pone en duda que las elecciones en Venezuela son unas elecciones no confiables, Así no es. transparentes. Mire, doctor, me están pidiendo publicidad. Y usted es un hombre de formación cristiana, de la democracia cristiana. Sí, así participado toda la vida Yo en ella. soy independiente social cristiano. Así es. Hay una entrevista que está circulando su transcripción en el mundo entero, porque fue una entrevista que dio el Papa Francisco cuando era cardenal. Por motivos diversos, esa entrevista no salió nunca al aire y ha sido rescatada. Y dice cosas muy interesantes, ¿no? Yo le voy a leer una, después le puedo leer otra. Dice esto: nunca había escuchado, dice el periodista, algo así de un cardenal. Porque él venía hablando un poco de lo que era el socialismo, ¿no? Y él dice, el Papa, la gente dominada por socialistas necesita saber que no tenemos que ser pobres. El imperio de la dependencia creado por Hugo Chávez con falsas promesas, mintiendo para que lleguen a arrodillarse ante el gobierno y ante él, dándoles peces pero sin permitirles pescar. Si en América Latina alguien aprende a pescar, es castigado, y sus peces confiscados por los socialistas. La libertad es castigada. Tú hablas de progreso y yo de pobreza. Temo por América Latina. Toda la región está controlada por un bloque de regímenes socialistas como Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. ¿Quién los salvará de esta tiranía? Son palabras del Papa. Quiero que hablemos de ellas al regreso. Y sobre todo, ¿quién nos salvará de la tiranía? En la próxima parte, ya volvemos. Continuamos, amigos. Ya esta es la parte final de Yo Prometo. Bueno, esas palabras del Papa, ¿no? Muy interesante porque una cosa es el socialismo. El socialismo se puede interpretar de muchas maneras. Cada quien lo acomoda a su gusto. Una cosa es la socialdemocracia. Sí, pero el Papa yo creo que quiso decir el comunismo. El Papa se refirió al socialismo interpretado en el sentido de los comunistas. Cuando Fidel Castro alguien le preguntó, ¿qué es eso de socialismo del siglo XXI? Y dijo, pues, ¿qué va a ser? Comunismo. Y a eso es donde nos están llevando. Así es. ¿Verdad? Y de eso hubo un impasse serísimo a comienzos de este régimen entre Giordani y el general Guaicaipuro Lameda, cuando Giordani le dijo que teníamos que pasar por lo menos 20 años de miseria para que nos acostumbráramos a vivir en la pobreza, porque eso era el meollo de la revolución, el núcleo de la revolución. Eso está escrito, eso lo ha relatado Guaicaipuro Lameda más de una vez. Claro. Ahora bien, el socialismo y el socialismo en su forma comunista y el fascismo son primos hermanos. Porque aquí se acusa de fascista a cualquiera. Oye, caramba, ya que me lo dice, lo tomo de una página web. Jorge Arriaza, el nuevo tipo de televisión debe eliminar de la pantalla a los sectores fascistas. Bueno, sí, los sectores fascistas, bueno, ellos ¿Pero son quiénes son los fascistas?
Los fascistas son, el fascismo es un comunismo a medio camino. ¿Cómo te explico? El fascismo es un Estado todopoderoso. Es un Estado totalitario, igual que el Estado comunista, con un líder infalible, igual que el Estado comunista, con una verdad política, especie de Biblia política, que en unos casos es las obras de Marx y Engels, en otras Mi lucha de Adolfo Hitler, ¿verdad? Donde el individuo está controlado por el Estado absolutamente en todo. ¿En qué se diferencian el fascismo y el nazifascismo del comunismo? Discúlpeme, los grandes hacedores del fascismo son, en este orden, Mussolini, Hitler, sí, y Franco. Franco no era ni siquiera Pero fue el final, digamos. Franco tuvo una época coqueteando con el fascismo y disfrazado de fascista. Él era un militarote. Nada, está bien. ¿Verdad? Ahora, Mussolini era un socialista, pero radical, antes de la Primera Guerra Mundial. Y fue el que inventó el fascismo como una rama del socialismo radical, que simplemente dejaba los medios de producción en manos de los propietarios, pero sometidos a la tutela y control del Estado, y que no acabó con la clase media. O sea que para ser fascista hay que tener el poder. Hay que tener un poder total. O sea que cuando el señor Arriaza dice que hay que eliminar de las pantallas a los sectores fascistas, ¿qué me quiere decir? Porque ¿quiénes tienen el poder total en el país? No, tienes que eliminarlos a ellos para empezar. Ellos no han llegado, ellos no han llegado al comunismo y se han quedado a medio camino. Ellos en consecuencia son fascistas como los chinos, donde hay propiedad privada de los medios de producción, donde está surgiendo una clase media, porque en el fascismo no se liquida la clase media, pero se le pone al servicio del Estado. Hitler decía, ¿para qué voy a socializar las empresas? Yo socialicé ya las personas. Y él le decía a Krupp, tú me vas a fabricar tantos cañones, y Krupp se los fabricaba más eficientemente que las industrias socializadas, estatizadas en los países comunistas. Esa es la única diferencia. Pero en todo lo demás es exactamente lo mismo. Es la absorción del individuo por el Estado. Aquí el Papa, en esto que le leí, se preocupa por América Latina, ve que América Latina va hacia ese camino, y él es un Papa latinoamericano. Fíjense, Juan Pablo II contribuyó muchísimo al derrocamiento del comunismo en Europa. ¿Será que el Papa tiene una gran misión en América Latina? Yo espero que el Papa tenga la misma misión y el mismo resultado en América Latina, y le abra los ojos a la gente. Ahora, tú me preguntabas hace rato, ¿quién nos va a sacar de esto? Nosotros mismos los venezolanos. Yo no estoy esperando a los cascos azules, yo no estoy esperando la Fuerza Interamericana de Paz, yo espero la reacción del pueblo venezolano en todas sus instituciones, comenzando por la institución que tiene una deuda pendiente con el país, porque fue uno de sus miembros, ciertamente no electo por ellos, no designado por ellos, sino por un pueblo engañado, el que nos metió en este berenjenal. Ellos tienen que estar a la cabeza de un movimiento nacional para que nos sacudamos de esta lacra, ¿no? de este fardo que venimos cargando desde hace 14 años y que nos ha ido llevando poco a poco a un estado de miseria y que terminará por liquidar los últimos vestigios de libertad que hay en Venezuela. Usted que ha conocido tantos episodios de Venezuela, bueno, sobre todo ese 23 de enero del 58, ¿qué se sentía? ¿Qué sentía usted cuando sintió que venía la democracia? Que de verdad Pérez Jiménez iba a ser el último de nuestros tiranos. Se equivocó. Nunca pensé que pudiera venir una dictadura peor que la de Marcos Pérez Jiménez. Y te diría peor que la de Juan Vicente Gómez. Porque la dictadura comunista es peor que la de Juan Vicente Gómez. Que no se metía en la vida privada de las personas. Que no le lavaba el cerebro a la gente. Y que no propiciaba la pobreza para poder mantenerse en el poder. Utilizando como excusa que ese es el bien, ¿verdad?, proclamado por el socialismo. Es nuestro deber, es deber de todos los venezolanos. No se escapa ninguno de ese deber. Hoy me preguntaba una estudiante de la Bicentenaria de Aragua, del segundo semestre de periodismo, que si yo veía la luz. Yo le respondí, ¿usted ve la luz?
Yo respondí, ya yo le di una respuesta. ¿Cuál es la suya? Si yo le pregunto que si usted ve la luz. Yo sí la veo. Porque el régimen está colapsando, está implosionando. Se van a liquidar entre ellos. Y te digo, surgirá alguien de algún sector, del que sea, que va a venir a poner orden acá, en el país. Ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, este documento, bueno, yo lo firmé, el documento suyo. Gracias, sí, ya lo sé. Sí, en el momento que yo lo firmé, bueno, íbamos como 6.000, pero yo me imagino que va a volverlo a sacar a la luz pública para que se le agreguen más firmas. No sé si ese u otro parecido, pero hay que llamar invitar a la gente a que se sume. Y una forma de hacerlo a través de esos magníficos medios de comunicación que existen hoy en día. Sí, los medios alternativos que son maravillosos. Así es. Así es. Que son muy difíciles de controlar, por suerte. Bueno, Fidel decía que, confesó una vez que su principal enemigo era el Internet. Bueno, no conocía el Twitter, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que pueden cerrar muchas ventanas y muchas puertas, pero siempre la información va a fluir. Siempre va a haber maneras de que la gente sepa lo que está pasando. Mira, la única cosa positiva que yo veo hasta ahora que ha dejado todo este horror que hemos vivido es que la gente ha cobrado conciencia y quiere participar en la lucha. Sí. Aunque la juventud se ha incorporado, que la juventud estaba apática cuando Hugo Chávez subió al poder. Por eso subió. De eso fuimos responsables, sin quererlo mucho, pues quienes manejamos el país cometimos errores, y los errores pues los estamos pagando todos. Por eso también nosotros tenemos que estar en primera fila, los que quedamos. Tenemos que estar en primera fila a rescatar nuestra querida Venezuela, nuestra querida y necesaria democracia, nuestra libertad, nuestra soberanía por encima de todo. Así es. Porque nosotros discrepábamos sin tener que pedir permiso a nadie. Cuando Argentina entró en guerra contra la Gran Bretaña por las Malvinas, el gobierno venezolano, ¿verdad?, se enfrentó a la opinión de los Estados Unidos y de la comunidad europea y se alineó al lado de Argentina, porque se trataba de defender la soberanía de Argentina. Y esperemos que América esté al lado nuestro también, cuando estalle la lucha por la soberanía en Venezuela. Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber venido hoy. Gracias por haberme invitado una vez más. No, muchísimas gracias. Tú bien sabes la vieja y fraterna amistad que había con tu papá y con tu abuelo. Pero yo lo invito no por eso, sino porque usted es un venezolano ejemplar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias por continuar en esa lucha. Eres muy generosa conmigo. Amigos, nos seguimos viendo. Hasta luego. Thank you.